Así que vamos ahí, Lucas 19, por favor, una historia bien conocida. Si usted ha estado en la iglesia por un tiempo, usted se acordará de la famosa historia que nos hacían cuando éramos pequeños, la historia de Zaqueo, aquel hombre pequeñito que nos la cantábamos, ¿no? Zaqueo, bájate de ahí que a tu casa quiero ir. Teníamos canciones con eso, coreografía. Bueno, los que han estado ¿verdad? Navegando en el mundo iglesia saben, pero si no, también le dejo saber que era parte de la historia de lo que como niños crecíamos, lo que era Zaqueo y Jonás eran el hit parade, esos eran los super clásicos de la escuela dominicana de los niños. Sin embargo, Dios me empezó a mostrar hace unos años principios dentro de su propia historia, el cual me encanta porque es una historia de transformación realmente. Y la historia que vamos a contar ahora en unos pocos minutos es una historia que se divide en varias etapas, son varias fases de lo que es el proceso de transformación. Si usted está conmigo en la palabra, vaya conmigo, voy a ir poco a poco explicándola. Dice primero en la versión que estoy leyendo, dice, y habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por una ciudad, y en esa ciudad dice el verso número 2 que se encontraba nuestro gran amigo Zaqueo, que vamos a llamar Sequi de cariño, ¿verdad? Pues ya tenemos confianza con él de tantos años. Así que estaba Sequi allí, que dice la palabra que era que jefe, llega conmigo, jefe de los publicanos, y era también un hombre rico, ¿ok? Vamos por parte, porque hay nada más hay ahí para escribir varios libros, hay mucha información. Recuerde algo importante, que cuando Jesús se movía, en el tiempo de él, era simplemente un movimiento que él había creado por su influencia, obviamente algo sobrenatural, pero nos recuerde que no había redes sociales, no había dominios, no había página web, ¿no? El príncipe de Israel.com o Jesús Movement en Facebook o algo así, no había nada de eso, era simplemente la gente que lo seguía, dice inclusive la palabra que su fama se extendía por diferentes lugares de la región, así que eran las mismas personas, era el Facebook antiguo, ¿no? Las personas de boca a boca que iban contando las historias y viendo y buscando de alguna forma conocerlo a él. Así que él entrando a Jericó, a esta ciudad, se acababa de mover de un tiempo glorioso donde acababa de hacer un milagro, un ciego había sido sanado, y terminando esa campaña, esa jornada allí, se mueve ahora a Jericó. En la otra ciudad también lo estaban esperando, o sea, las multitudes no era algo extraño para Jesús, era algo que hacía parte. El detalle es que en medio de toda la multitud, y nos pasa en nuestra vida, puede haber gente queriendo lo que tú tienes, no necesariamente buscándote a ti, sino lo que tú tienes para darle. No tiene, digamos, no es nada descabellado pensarlo. Sin embargo, más que en desear lo que tiene Dios para nosotros, Dios desea relacionarnos con quién es Él en nosotros. Eso es una gran diferencia, porque es como buscar el rostro y sus manos, ¿no? Lo que sus manos me dan, me bendice, me ayuda, pero su rostro, ¿dónde está la conexión? ¿Dónde está la presencia? ¿Dónde está la relación íntima, que también viene? Entonces, cuando lo buscamos a Él, también recibiremos lo que tiene para nosotros. Y si buscamos solo lo que tiene para nosotros, por eso mucha gente recibía su milagro, pero no se terminaba relacionando con Él, porque realmente la idea era que a través de un milagro llegáramos a una conexión más profunda. Digo esto porque hay algo interesante que la historia empieza a relatar, que dice que en medio de en la palabra hebrea ahí es bonche, de medio de aquel grupo que estaba allí, estaba entre ellos un hombre llamado Zaqueo. Interesante porque la palabra saqueo es una palabra que tiene también un significado que tiene que ver con la historia de vida o un evento de la vida. Si usted debe saber, o si no, hoy lo compartimos, todo nombre que aparece en la Biblia tiene que ver con algo de su historia personal, o sea, de la persona que está siendo llamada, o tiene que ver con el carácter de la persona. Por ejemplo, Moisés significa alguien que fue sacado del agua. Isaac significa aquel que ríe con Dios, porque fue la risa que su mamá se lanzó cuando él le dijo, vaya a tener un bebé a una edad muy avanzada. Josué significa el Salvador o el Libertador. Jesucristo inclusive es también derivado de Josué, significa Jesús, el Salvador, y Cristos, que es una palabra griega que significa ungido. Así que es el Salvador ungido. Y en el caso de Zacarías, Zacarías
o Zaqueo realmente, es una abreviación, una forma corta del nombre Zacarías. Y Zacarías significa pureza. Mira qué interesante, y esto es súper, mega, ultra, archi importantísimo, porque la historia revela algo diferente a la esencia de su nombre, ¿ok? Porque para Dios, la forma que fue marcado, destinado, llamado desde el nacimiento, y recuerde que para Dios el nacimiento y el nombre viene a ser como un tipo de pacto, ¿no? Es algo que hace parte de tu destino. Fíjate que el saqueo es llamado pureza, significa literalmente pureza, y adicional dice la palabra en ese verso 1 y 2 que su trabajo era el jefe de los publicanos. Hoy quizá usted no encuentra ese nombre en un job description, ¿no? Una descripción de labores, pero te voy a decir qué significa. Era el secretario de Hacienda. Ahí se fue la bendición a muchos. Era el director del IRS aquí en Puerto Rico. Porque es la gente con quien quizá no tenemos mucha amistad o son el tipo de temas que no nos, ¿verdad? No nos regocija, no nos hace hablar en lengua, no nos saca un amén, porque usted sabe que en abril 15 ahí usted tiene que entregar parte de lo que ha ganado como parte de los taxes, ¿no? De los impuestos. Entonces, Saqueo, Seki, era el jefe de los que cobraba los impuestos. Así que imagínense que tiene varios problemas. Número uno, ya de entrada la gente lo rechaza porque este me viene a sacar el dinero. Segundo, él era judío, pero realmente trabajaba para los romanos. Así que para el ojo del pueblo, él era un traidor. Él está trabajando para el enemigo. Y tercero, la riqueza, pues también dice que era jefe y rico. La riqueza viene siendo resultado de la forma en que ellos operaban. Y mira cómo funciona. Cualquier parecido con realidad, solamente, verá, pura coincidencia. Mira esto. Roma decía, ve donde Pastor Alex y el Pastor Alex y Viviana tienen que pagar $7 de impuestos. Ok, dice que iba para allá y le decía, Pastor Alex, usted debe $10 de impuestos. Y no tenían chance, era lo que era. Ellos pagaban y entonces ¿qué hacía? Que ese cobrador le devolvía los 7 a Roma y quedaban con 3 en el bolsillo. Roma no tenía problema con lo que tú cobraras, siempre y cuando le llegara a ellos lo que ellos requerían como impuesto. Entonces la riqueza se debía a que hacían trampa. Así que mira los tres problemas y realmente son cuatro, pero los primeros tres son, número uno, era jefe de los cobradores de impuestos. O sea que posiblemente en su Facebook tenía dos personas, él mismo y su mamá, no había más nadie, porque nadie quería ser amigo de ellos. Así, número uno, tenía un problema. Segundo, era un traidor porque trabajaba para el Imperio Romano. Y tercero, todo el mundo sabía que era un tramposo, que se robaba el dinero porque se quedaba con parte del dinero recaudado. Y el cuarto problema es que era pequeño, dice la palabra un poquito más adelante, si sigue leyendo conmigo, y él tenía una intención, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, dice el verso 3, porque era que pequeño de estatura, era chaparrón Bonaparte, era un llaverito al lado de la gente, era pequeñito. Entonces era tramposo, según la gente, era porque se robaba el dinero, trabajaba para el enemigo, era cobrador de impuestos y adicional, posiblemente desde la psicología puedo decir que posiblemente tenía algún tipo de complejo. Posiblemente era como burla o podría ser procurar constantemente un tipo de proyección para sanar lo que en su físico no tenía. Hay gente que y esto se llama en psicología compensación, ¿no? Cuando la gente, por ejemplo, no tiene ciertas cosas en su niñez, pasó mucha hambre, ahora de adultos quieren comerse todo. Pasaron mucha escasez y ahora por una compensación emocional quieren tener muchas posesiones. No digo que siempre es así, pero hay veces que la respuesta o la explicación a comportamientos adultos tiene mucho que ver con la historia fundamental, ¿no? La historia de vida de la niñez. Y eso uno conoce, explica mucho eso, especialmente si lo ve dentro de un contexto de terapia o consejería, como me ha tocado también verlo. Entonces vea que en el corazón de este hombre había posiblemente unas tormentas, unas conversaciones bien profundas. Me tocó hacer esto, lo hacen así, el ojo público me ve diferente, Dios me ve pureza, posiblemente la gente me ve como el tramposo. Así que ya hay una desconexión entre su nombre y su esencia y su comportamiento. ¿Ok? Ahora, bien interesante, el primer principio de su viaje de transformación es que había una intención clara en su corazón. Si usted ve el verso número 3, dice que este hombre, Zaqueo, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía causar la multitud. Todo el mundo
en el lenguaje del baloncesto nuestro de Puerto Rico, Piculín Ortiz, eran los Shaquille O'Neal, la gente grande, y él no podía porque todos le bloqueaban su oportunidad de ver quién era Jesús. Así que todo comienza, si usted lo quiere ver así de esta forma, a nivel de proceso de transformación, todo comienza con una intención. Lo que tú intencionas es lo que termina definiendo tu comportamiento y tus acciones. Y esto funciona para todos, ¿sí? Funciona para la relación con Jesús, con Dios, funciona para los negocios, para la escuela, para el matrimonio, todo. O sea, la intención define mis acciones. ¿Usted ha visto a alguien que le pide un consejo, pero realmente no quiere aprender? Hay que levantar la mano. Alguien dice, explícame esto, pero tú ves en su cara, en su rostro, en su ademán, en su forma de comunicar que realmente no le interesa. ¿Y qué usted hace? Usted a veces hasta gasta tiempo explicándole cuando usted sabe que al final no lo va a hacer. Porque la intención define su comportamiento. O sea, yo podría decir que hasta la intención es un buen predictor de lo que va a pasar después. Por eso cuando usted mira muchos versos de la Biblia, por ejemplo, usted busca en Proverbios 23:7, dice, tal cual es el pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, el rumeo del corazón, la conversación del corazón, la intención, lo que todavía no es público o visible o exteriorizado, es lo que termina definiendo lo que la gente va a ver después. Fíjese, por ejemplo, cómo fue que la mujer fue del flujo de sangre fue sanada. Ella vio su futuro, su milagro, lo que iba a pasar antes de que pasara. Porque la Biblia relata claramente, dice, y ella dijo para sí misma, si yo tocara el borde del manto, seré sana. Bien, entonces que ella realmente ensayó su futuro en su corazón, porque la intención fue lo que definió el acto atrevido, que para la tradición era algo imposible. Número uno, la mujer no participaba del acto público y mucho menos una mujer que flujo de sangre, que para ello era una mujer inmunda, era una mujer con una maldición según la definición de ellos. Así que vea que la intención fue tan fuerte que se atrevió a romper todo protocolo en busca de un milagro. Entonces, primera pregunta que usted se debe hacer si usted está en un viaje de transformación es, ¿cuál es tu intención? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te activa el corazón para decir, ok, no se ve bien, no sé qué va a pasar, pero lo voy a hacer? Entonces, define tus intenciones. La intención es es lo que te anima, es lo que te levanta cuando estás caído, es lo que en el lenguaje nuestro de los jóvenes, lo que te pompea, lo que te activa para llegar y lograrlo, ¿ok? Intenciones es claro para cualquier meta. Así que, uno, intención. Saqueo decía que porque había una intención clara en su corazón, él tuvo que manejar ciertos desafíos. Si usted se fija en el próximo verso, 4 dice, y por causa de la multitud, termina el 3 diciendo, y porque era corto de estatura, no podía verlo, no se iba a perder posiblemente lo que iba a pasar. Pero el 4 ahí, el 4 la acción del que comienza relatando el 4 es lo que respalda la intención fuerte que él tenía. Fíjese que el 4 dice, y corriendo adelante. Así que punto número 2 es, ¿de qué lugar te tienes que mover? O sea, tú puedes, en Dios siempre tienes dos opciones, o corres de o corres hacia. No hay otra. O sea, o corres hacia eso o corres de eso. El joven en el palacio de Potifar tuvo una tentación. Él podía correr a la tentación o huir de la tentación. Pablo le dice a Timoteo y otros verbos, huye de la tentación, no protege tu corazón, porque de ahí emana la vida, dice también Proverbios y los Salmos. Así que cuando uno tiene una intención clara en nuestro caso de vida diaria, de agradar al Señor, de buscar eh, desarrollar la santidad de Él en nosotros, de cumplir su palabra, son decisiones constantes que tenemos que tener, ¿no? O me acerco o me alejo. Entonces, no puede coexistir el quedarme y el tener al mismo tiempo. Hay siempre un proceso de renuncia, hay un proceso de tomar nuevas decisiones, porque hay mucha gente cerca de ti, y esto te lo digo, no es un acto profético, pero te lo digo porque es comportamiento humano. Mucha gente que está cerca de ti quiere lo que tú tienes, pero no están dispuestos a hacer lo que tú hiciste. Quieren gloria sin escribir historia, ¿no? Quieren lágrimas, pero no proceso. Y ese es, para cualquier persona, es parte del proceso. Primero, define tu intención. Segundo, tienes que moverte.
moverte hacia dónde y moverte sin justificar. Las personas que yo he visto llevo estudiando desde el 93 comportamiento humano y me ha tocado trabajar con de las decenas o muchas personas. Siempre la pregunta es esta, ¿por qué lo hice o por qué me pasó esto? No sé, no, honestamente no sé. Sí, yo te puedo decir que puedes hacer algo diferente simplemente o ver algo diferente haciendo cosas diferentes. Los resultados siempre cambian dependiendo de a qué dirección te vayas corriendo. Ahora, el detalle de correr no siempre funciona. El detalle es que yo debo correr de lo que no me conviene, pero no puedo correr de mis responsabilidades. O sea, correr sí, pero ¿hacia dónde vas a moverte? ¿A afrontar lo que me toca o simplemente alejarme de lo que no tengo que estar haciendo o de alguna situación que me puede el Señor prevenir, ¿verdad? Por lo que el Espíritu Santo pone en el corazón. Entonces, personas que yo he visto y me ha pasado muchas veces, por no moverse o porque sus pies no se mueven, terminan justificando lo que no tienen. ¿Alguien ha visto a gente así? Todo es culpa de todo el mundo menos de ellos. Y yo no hablo de culpa en términos de culpa, yo aprendí a hablar en términos de responsabilidad, ¿verdad? Culpa siempre genera dolor, responsabilidad siempre genera acción. Memorícese eso. La culpa siempre genera más culpa, el dolor siempre genera más dolor. Que si yo me voy a mover a una decisión desde dolor, posiblemente voy a generar más dolor. ¿Ok? Entonces, desde la responsabilidad personal, yo digo, ok, no lo hice, perfecto, no me latigo, no me arrodillo sobre arroz como hacían antes los padres de uno, simplemente, ok, no lo hice, ¿qué voy a hacer ahora diferente? Y me muevo a una acción diferente. Que entonces, el detalle de moverse tiene que ver con no justificar lo que no es justificable. Personas que no entienden este principio terminan victimizándose. Y uno de los síndromes que nosotros como líderes constantemente tenemos que estar manejando es parar la conversación de víctima. Que otro tuvo más suerte que yo, otro llegó primero, otros son más grandes, yo soy chiquito, me lo voy a perder, lo hago después. O esta, ¿será que Dios no quería? ¿Será que Dios no quiere bendecirme? ¿O será que Dios? Entonces, una conversación que termina justificando aquello que no logré o no decidí hacer o decidí esperar, el caso que sea. No lo hablamos desde un juicio, lo hablamos desde el sentido de los resultados que queremos o deseamos. Así que Saqueo nos enseña algo importante. No justifica su realidad porque su intención definió primero su futuro. Te lo repito, no justifiques tu realidad presente porque fue tu intención la que abrió la puerta hacia tu destino y tu futuro. No se ve bien, no hace sentido, soy chiquito, todo eso son facts, todo eso lo sé. La gente llegó primero que yo también lo sé. La gente a lo mejor se burla de mí porque soy pequeño, lo sé. Tú sabes tu historia, yo sé la mía. El detalle es que yo voy a hacer diferente para tener el resultado diferente que deseo. Mírate interesante, Saqueo por el poder que tenía podía demitir o sacar toda la multitud a un lugar. O podía decir, me voy a quedar aquí, tráigame a Jesús. Él tenía el poder para eso. Sin embargo, el proceso de él fue diferente. Él dice que, y habiendo reconocido su limitación, la ignoró y se movió a un lugar diferente. Entonces, la segunda pregunta que debes hacerte es la siguiente. ¿Desde qué lugar tú estás buscando a Jesús? ¿O a qué nuevo lugar te tienes que reposicionar para encontrarlo? ¿Ok? Primera es, entiende y define tu intención. Segundo, ¿en qué nuevo lugar te tienes que mover? ¿O hacia qué dirección te tienes que mover para tener una mayor oportunidad o reposicionarte para lo que quieres? En el caso que sea, entonces puede ser mental, emocional, físico, espiritual. Tercero, si usted se fija, cuando Saqueo decide moverse y alejarse de la multitud, de lo normal, de lo cotidiano, se encuentra con un tercer punto. Dice la palabra que se encontró frente a un árbol llamado el árbol del sicómoro para verle, porque había de pasar por allí, dice el verso 4. ¿Qué significa esto? De que Saqueo no estaba haciendo las cosas a lo loco, como decimos en nuestro país, o de forma no intencionada. Él dice, me voy a mover aquí porque yo sé que por aquí va a pasar. Así que había un sentido estratégico detrás del corazón de Saqueo, porque la estrategia hace cumplir la intención. Recuerda, la acción y la intención están conectadas. Saqueo se va ahí y se encuentra y se tiene que hacer una tercera pregunta. ¿Qué yo voy a dejar en el suelo para elevarme a una nueva altura? Primero, la intención. Segundo, ¿a dónde me voy a mover? ¿Cuáles son mis acciones? Tercero,
¿Qué tengo que dejar en el suelo? Recuerde, como Saqueo era alguien importante, muy conocido en el pueblo, riqueza, posiblemente era inteligente, tenía poder, estatus. Cuando él se trepara a ese árbol, como él hizo, al árbol del sicómoro, él iba a entrar a un nivel de posiblemente de ridiculez pública o de un mayor nivel de burla, si era lo que había. Y iba a ser recordado de una forma diferente también a partir de ese momento. El enanito que se subió al árbol. Ah, sí, aquel que se subió al árbol. Tú tienes amigos que tú conoces por su apodo, pero no sabes su nombre. Ah, aquel es Goyito, o aquel es otro nombre que no podemos decir públicamente. No sé cómo se llama, pero me acuerdo que era el tipo o el hombre que siempre hacía, o la mujer que siempre hacía. ¿Alguien se acuerda del jugador de fútbol Zinedine Zidane, el jugador de Francia? Lo que todo el mundo recuerda de ese hombre es que le metió un cabezazo en el pecho al jugador de Italia en la Copa del Mundo hace unos años atrás. Nadie se acuerda de todos los premios que ganó, fue nominado varias veces mejor jugador del mundo de la FIFA. Nadie se acuerda de eso porque él decidió un día, en los últimos 3 minutos de juego de su vida entera, después de muchos años de jugar, meterle un cabezazo como gesto de ofensivo a un jugador. Entonces ahora la gente se acuerda del jugador que le metió el cabezazo, no de todos sus premios. Porque cuando uno entra en un momento de ojo público, uno tiene que decidir cómo uno entra y cómo uno se despide. Cuando uno va a moverse a un nuevo nivel o una nueva dimensión de hambre, de búsqueda de presencia, hay cosas que vamos a tener que dejar en el suelo. Tercera pregunta de hoy, ¿qué tienes que dejar en el suelo, en el piso, para elevarte a una nueva altura en Dios? Posiblemente sea el estatus, posiblemente sea algún tipo de nombre o amistad, trabajo, comportamiento, no sé, cómo uso. No, no, yo no tengo nada en contra ni de educación, ni de dinero, ni nada. El detalle a veces cómo eso lo usamos o cómo eso nos usa a nosotros. Dios no tiene problema con dinero. El dinero dice la Biblia que Él es el dueño de oro y la plata. O sea, no puede tener problema con lo que es de Él, porque es de Él. Nosotros lo administramos. Ahora, cuando el dinero toma posesión de mí, ahí es un problema. Entonces, no es el dinero, es el amor al dinero lo que la Biblia dice que tengan cuidado. Aunque la Biblia no dice tampoco que no puedes tener emociones, dice que cuando la ira te controla a ti, en vez de tú controlar la ira, dice, no se ponga la ira sobre vuestro enojo, no, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, no te vayas a dormir enfogonado. Pero no está diciendo que no puedes tener emociones, lo que está diciendo es que cuidado con a dónde te lleva la emoción. Por eso es importante que cuando nosotros estamos tomando decisiones de elevarnos, de movernos a una nueva dimensión para que Dios exprese algo diferente de su presencia en nosotros, algo de nosotros vamos a tener que dejar. Algo nos va a pedir como renuncia. Algo va a pedirnos que nos mueva. Todos los milagros de la Biblia, si usted se ve, es que se encontró en la puerta el Gadareno, decía, ok, ahora deja todo lo que estás haciendo y no peques más. Cambia tu forma de actuar. Tienes que dejar algo. Tercera pregunta puntualmente es esta: ¿qué tienes que dejar en el suelo para moverte a una nueva dimensión? Son una pregunta de análisis que tienes que hacer. Número uno, define tu intención. Número dos, hacia dónde vas a correr. Reposiciónate. Número tres, ¿qué tienes que dejar en el suelo? Cuarto, es importante porque cuando Saqueo se eleva, dice la palabra que cuando Jesús estaba pasando por ese lugar, vio a un hombre trepado en el árbol. Lo podemos leer literalmente. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo entre a tu casa, yo pose en tu casa. Y dice la Biblia que Saqueo, y él descendió de prisa y lo recibió gozoso. Termina el verso número 6 diciendo. Ahora, miren qué interesante. Si Saqueo quería conocer a Jesús, yo estoy asumiendo que ellos no se conocían. No había todavía quizás un contacto, no tenían el WhatsApp, no tenían contacto de celular, no se conocían. Ahora, mi pregunta para ustedes, ¿cómo entonces Jesús llama a Saqueo por su nombre si ellos no se conocían? Interesante, eso es para el café de ahorita. ¿Por qué? Esta es mi teoría, no está en la Biblia, pero esta es mi interpretación. Es que cuando Jesús pronunció el nombre de Saqueo, le devolvió su verdadera identidad. Porque para el ojo público él era el tramposo, el vendido, el que se robaba el dinero, el chiquito, y ahora más ridículo todavía porque se trepó en un árbol. Así que si teníamos chistes de él y memes de él, ahora sí que ahora sí que viene la ronda mayor. Así que él estaba consciente de todo eso. Sin embargo, por el hambre y el desespero que él tenía de encontrarse con Jesús, él hizo algo desesperado que terminó recibiendo una recompensa por eso. Por eso cuando Jesús pronunció su nombre, Saqueo,
No le estaba llamando el tramposo, el cobrador de impuestos, le estaba llamando de nuevo que pureza. Te estoy llamando como verdaderamente tú eres. Para ellos tú serás una cosa, para mí tú sigues siendo pureza. Por eso cuando Jesús pronuncia tu nombre te devuelve tu identidad. Te está restaurando a tu esencia y a tu diseño. Te está volviendo a tu esencia, a tu base, de la forma en que mismo Dios te está llamando o te llamó desde el principio. Por eso cuando Zaqueo recibe ese nombre, ese sonido de su nombre, dice que se bajó de prisa, rápido, y lo recibió con gozo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque Zaqueo se subió como un enano, pero terminó bajándose como un gigante. ¿Y cuánto le tomó a Jesús transformar el corazón de este hombre? Diga conmigo, así, rápido. Fue un instante. No le dio vueltas al árbol, no chorrió el árbol con aceite, no tuvo que hacer una campaña de 4 días. Él simplemente lo miró y le dijo, Zaqueo, baja. ¿Cuánto tomó eso? 5 segundos, 10 segundos, no sé. Pero suficiente para transformar el corazón de un hombre. La pregunta que usted se está haciendo es cómo eso es posible o cómo yo sé que transformó. Porque por la forma en que respondió, usted sabe que hubo un cambio profundo, una transformación en el corazón de este hombre. Pues para el ojo del público, como usted sabe, era el tramposo. Pero mira cómo ahora comienza a decir este. En un verso 7, léalo conmigo, dice, y al ver todo esto, ahí estaban todos los chismosos diciendo, "Ja, si este supiera quién es, se cerraría los bolsillos, no entraría a la casa de él, porque todo el mundo sabe que es un pecador, es un tramposo, es un vendido, todo lo que ya mencioné. Entonces, Zaqueo puesto de pie, ya él, aunque físicamente seguía teniendo la misma limitación, interiormente se había convertido en un gigante y empezó a decir ahora desde la posición de un gigante, de alguien transformado, diciendo, y le dijo al Señor, he aquí, ¿ok? He aquí significa, ok, vamos a arreglar la cuenta, esto es lo que de aquí en adelante va a pasar. La mitad de mis bienes se los doy a los pobres, ¿ok? Segundo, y si en algo he defraudado a alguno, o sea, si engañé, si lo defraudé, si saben que hice algo pero no respondí correctamente, entonces se lo voy a devolver hasta 4 veces más. Dígame usted si alguien tramposo, alguien de tendencia de quedarse con el dinero de la gente y mal usar el poder, habla así. Por eso la Biblia nos responde algo y nos confirma algo como un principio, es que de la abundancia que dice la Biblia, de la abundancia del corazón, nuestra boca habla. O sea, dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro. Dice la palabra que mis huesos, por causa del pecado que había, mis huesos se envejecían y todo mi ser se afectaba porque mi interior y mi estado interior define lo que la gente ve por fuera. Lo que yo expreso, lo que yo hablo, lo que yo hago como conducta o comportamiento. No es al revés. Inclusive Pablo nos dice en Romanos 12:2 que no se han conformado a las costumbres de este mundo. Conformar significa tomar la forma de algo. El alfarero le da forma al barro, conforma el barro. El artesano conforma la madera, le da forma a la madera en forma de un objeto. Y Pablo dice, no tomen forma ustedes de lo que pasa en el mundo. Ustedes le tienen que dar forma al mundo. Eso es transformación. Y conformar es cuando viene algo de afuera hacia adentro. Transformación es cuando viene algo de adentro hacia afuera. Por eso dice, ¿cómo ustedes se transforman? Renovando su entendimiento. En otras palabras, cambiando el disco duro, cambiando su forma de pensar, formateando el hard drive, como le quieran poner, actualizando el Windows, como le quieran llamar, es lo mismo. Cambiando tu forma de pensar, dice, cuando tú cambias tu forma de pensar, vas a entender lo bueno que es Dios para ti, la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Por eso Jesús el Mesías, cuando se levanta del Jordán, que es bautizado y el cielo se abrió, lo primero que dijo que fue, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. La palabra arrepentimiento en el griego es metanoia, significa cambia tu forma de pensar. Así que la primera propuesta, las primeras palabras que Jesús sale diciendo es que cambien su forma de pensar, porque si no, ustedes no van a entender el reino, no van a entender la propuesta o mi asignación a lo que vine a hacer. Por eso es bien importante que cuando usted ve todo este proceso como transformación, lo puede ver como fácil. Cuando este hombre bajó de ese árbol, bajó transformado porque su corazón fue tocado por la presencia misma del Hijo, del Mesías, que le dijo, Zaqueo, para ellos eres tramposo, para mí ahora sigue siendo y te vuelvo a llamar pureza.
Por eso cuando él confiesa lo que robé lo devuelvo, usted comienza a ver la costumbre, ¿no? Confirmada y empieza a actuar de una forma diferente. Por sus frutos también seremos que conocidos, dice la palabra. Por eso, la mejor evidencia de que Dios ha tocado tu corazón es cuando la gente comienza a ver cosas diferentes en ti. Más que hablarlo, más que tratar de convencerlo, que es parte, ¿no? Es un testimonio, pero más poderoso que las palabras son nuestras acciones. Cuando la gente comienza a ver algo diferente, cuando la gente te comienza a decir, hay algo que te pasó, no sé qué, pero hay algo diferente en ti. Es el emanar del cambio que puede provocar la mirada de Jesús por un momento. ¿Por qué vinimos a hablar de esto hoy? Porque 4 preguntas son las esenciales que te quiero dejar como resumen aquí. Número 1, define tu intención. Número 2, corre, pero corre hacia qué o de qué. ¿Cuáles son tus nuevas acciones? ¿A qué lugar te tienes que reposicionar? ¿Ok? Tercero, te frente a un árbol, ¿no? ¿Qué tienes que dejar en el suelo para ser elevado a nueva altura? ¿A qué tienes que renunciar para poder ganar otras cosas? Jesús nunca te va a pedir algo que no te lo devuelva duplicado o triplicado, nunca. Jesús le pidió las barcas al discípulo y en las barcas él le predicó a las multitudes, pero lo recompensó con una pesca milagrosa. Él nunca te va a pedir algo por capricho, sino te lo devuelva multiplicado o en una forma de bendición mayor, garantizado. No lo necesita. Por eso cuando Dios quiere tu atención, siempre comienza pidiéndote lo que menos Él necesita. Por eso comienza con tu dinero, porque Él no necesita dinero. Pero él sabe que con ese apretoncito financiero logra tu atención. No es porque te quiere quitar dinero o una posición o X cosa. No hablo de un Dios que capricha o habla de esa forma. Es simplemente la forma de llamar nuestra atención. Cuando le pasó a Job, le pasó a Moisés, le pasó a Abraham, le pasó ahí mismo a Jesús. Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero le entregó su vida, pero el Padre le devolvió una humanidad entera. Vea que cómo todo esto comienza a tener sentido, porque cuando Dios nos pide algo es porque nos va a devolver mucho más de lo que hemos entregado. Por eso dice la ley de la siembra y de la cosecha. Siembras tu tiempo aquí, pero Dios te recompensará con más tiempo y con bendiciones que salen del tiempo invertido. Y cuarto, cuando bajas, confiesa algo diferente. Vas a ser una persona que porta frutos de bendición que testifican de la transformación que Dios ha hecho en tu vida. 4 preguntas esenciales que quiero que te hagas en la semana y que comiences a caminar sobre este cambio. Es algo que acostumbro de una forma intenciono constantemente poder este, reflexionar. No digo que siempre estoy consciente, pero al mismo tiempo me doy cuenta, espera, esta decisión fue la que me llevó hasta aquí. No desde culpa, pero sí desde responsabilidad puedo hacerlo diferente para lograr nuevos resultados, sobre todo un resultado que esté alineado a mi propósito y a mi destino en Dios. Así que declaro sobre ustedes una excelente semana, que estas preguntas se hagan vivas en ustedes, se hagan realidad en ustedes y que sobre todo Dios te pueda sorprender con un mayor nivel de bendición porque tu intención ha sido redefinida, tu lugar y tu posición se redefinió. En el suelo quedaron cosas que te estaban empezando en el corazón y sobre todo ahora rinde un nuevo nivel de frutos que testifican del cambio y la transformación que Cristo ha hecho en nuestra vida. Si usted es tan amable, me acompaña a orar antes de entregar la palabra al pastor y declaramos sobre todo que Dios ha sido bueno y que siempre será bueno y que sea esta palabra hecha rema, hecha una realidad en nuestra vida para que sea el fruto de él, el que testifique que no es con nuestra fuerza, ni por nuestra humanidad, ni por mérito, sino que ha sido él mismo y que te ha placido en bendecirnos y prosperando en todos sus caminos. Señor, te doy gracias en esta tarde por tu bendición, por el tiempo de sacar este espacio para poder compartir tu palabra, conocer nuevas personas que son parte del mismo reino al cual todos pertenecemos. Gracias por este movimiento, este esfuerzo de poder conectar gente a tu palabra y que sea esta semilla de palabra puesta en nuestros corazones que germine y dé su fruto en su tiempo. Declaro una bendición para cada vida, cada familia, cada casa aquí representada. Sigue extendiendo y prosperando sus caminos con salud, con recursos, con tiempo, con amistades, con propósitos cumplidos. Yo lo creo y me pongo de acuerdo con ellos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén.